Bienvenidos a la segunda clase, a la segunda y a la tercera clase de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. Esta semana se han juntado dos clases porque no habíamos previsto la planificación de la guía didáctica dirigida ya por la institución en nuestra plataforma virtual y dado que está planificada para estructuras semanales, en la semana pasada se debía haber presentado la clase 2 y esta semana que va del 29 de agosto al 2 de septiembre se presenta la tercera clase. Dada esa situación, el recurso visual que se van a apoyar las dos clases va a ser este presente video explicativo para que ustedes vayan considerando y siguiendo en la lectura de la clase textual. Bueno, la semana pasada hemos iniciado los conceptos introductorios en donde se basa la materia, los cuales eran administración y planificación estratégica, los procesos o funciones que se consideran en la administración, algunas definiciones de estrategia. En las dos clases de hoy vamos a seguir avanzando. En esta primera parte se hace una breve historia sobre el origen teórico y académico de la corriente de planeación estratégica. Y en la segunda y última parte, que sería la clase 3, vamos a empezar a ver lo que es el proceso de la planeación estratégica, los niveles que las conforman y las fases de ese proceso de planeación estratégica. Bueno, comenzamos entonces. La planificación estratégica se origina en la parte occidental, en Estados Unidos, Europa, en Europa también en las universidades ya establecidas en las ciencias sociales y en el área de administración de las empresas, surge un movimiento que va desde los años 1960 hasta los años finales de los años 90. Este estudio se origina en esas décadas, motivo por el cual, principalmente en las universidades de Estados Unidos y estudiando las corporaciones que hay en Estados Unidos, que generalmente son las multicorporaciones que están en todo el mundo, como por ejemplo la General Electric, la Ford, empresas muy grandes. Y estas empresas necesitan tener asesoramientos. Muchas de estas herramientas que se utilizan en la planificación estratégica se originan en consultorías especializadas que se encargan de asesorar a las principales corporaciones del mundo. Así nace también en esa época la matriz FODA, que todavía se utiliza, y otra matriz que es de uso corporativo y empresarial, que es la Cruz de Porter y la matriz BCG. Nosotros, de acuerdo a nuestra orientación de Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas, nos interesa principalmente conocer el análisis completo que nos aporta el diagnóstico FODA. Bueno, pero antes de empezar a ver esas herramientas que son esas son temas específicos y profundos que vamos a dejar para otra clase. Ahora vamos a ver la historia. Bueno, se origina entre los años 60 al año 2000. Se divide en tres grandes corrientes. Esto también, dada la cantidad de empresas, corporaciones que hay, sobre todo en Estados Unidos, constituye lo que le favoreció a una corporación grande y conocida, se convierte generalmente en una tendencia seguidora al resto de las organizaciones y las empresas, y a veces
estas herramientas de planificación estratégica pueden constituir tendencias o modas del momento. En esos momentos era la principal, era lo más avanzado que había en el estudio de la administración de las empresas. Y era como la solución a todos los problemas que podía tener una empresa. Entonces podemos dividir estos tres estilos que se originaron y se transcurrieron en este movimiento teórico, que es la planeación o administración estratégica. Podemos encontrar tres estilos o tres corrientes. Una que se llama el estilo de planeación, que va desde los años 1960 a 1983, que sostiene que el estudio, y en ese entonces hay que ver el contexto mundial, cuando vemos el contexto mundial, el macroentorno, nosotros vemos y analizamos las variables incontrolables que surgen, que pueden ser tecnológicas, políticas, sociales, legales, ecológicas, ambientales. En ese entonces eso no era necesario conocer porque el ambiente de los sistemas globales, las variables incontrolables no se manifestaban con total profundidad como se mantiene hoy en día en un contexto denominado, esta terminología que yo les estoy brindando es justamente de la disciplina de la planeación estratégica. Y hoy en día, en cambio, el macroentorno es altamente inestable. Se lo llama contexto VUCA, con B corta UCA, que es una palabra que se origina al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y un soldado le comenta, le pregunta a otro cómo está el ambiente allá, y le dice VUCA, que son las siglas de las palabras en inglés de un contexto volátil, de un contexto incierto, ambiguo e inestable. Eso significa el contexto VUCA y cada vez estamos en ese ambiente, todas las organizaciones. Entonces, pero en esas décadas, entre los años 1960 a finales de los años 79, que fue la gran crisis del petróleo mundial, eso erradicó la corriente de pensamiento que más predominaba en la planeación estratégica, era que el ambiente se podía predecir, que el futuro se podía predecir. Cuando ocurrió la crisis del petróleo, que fue un contexto mundial, se derrumbaron las acciones, la bolsa cayó y entonces muchas empresas perdieron muchísimo dinero. Ahí es como que la planeación estratégica, el estudio, la tendencia y la moda de ese entonces se vino abajo y se buscó otro tipo de corriente teórica que sostuviera ese movimiento denominado planeación estratégica. Y así transcurre el otro estilo, el estilo visionario, que transcurre entre la primera década de los años 80 hasta las primeras décadas de los años 90, en el cual ese estilo dice que el futuro, ahí lo acepta las variables incontrolables, el marco entorno, y dice que el futuro es indecible y se basaba en la imaginación de lo posible, ¿sí? Y el último estilo de aprendizaje o corriente va de los años 92 al 2002. Ahí hay un libro que se llama El pensamiento sistémico, que básicamente habla sobre el cambio en las organizaciones. Tiene que transcurrir bajo un pensamiento sistémico y el concepto de organizaciones inteligentes, en donde cada miembro de la organización sabe exactamente lo que tiene que hacer y eso funciona como un todo. Por eso en esta corriente se basa a través de ese libro del pensamiento sistémico la corriente llamada estilo de aprendizaje, en donde la organización está
como en ese ámbito, está en continuo aprendizaje, ¿sí? Ahí hay variables como modelos mentales, ¿sí? Que les sirven a los empresarios empezar a constituirse en las organizaciones como aquellas que aprenden continuamente hasta la organización inteligente. Bueno, acá hay un breve, esto es en el capítulo 1 que yo les había dejado la clase pasada. Hay cuadritos en donde se ve la vida y currículum de vida, de trayectos y aportes y avances de los principales precursores de este movimiento llamado administración o planeación estratégica. En esta figura que está en ese libro, se les recomiendo que cuando tengan un tiempito recorran esos cuadros en donde está la vida de cada uno de estos precursores, autores del movimiento de la administración estratégica, porque muchos los vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar el análisis FODA, la cruz de Porter la podemos llegar a dictar y otras herramientas que se utilizan. Bueno, acá está, una línea de historia que va desde los años 1960 hasta el principio del siglo XXI. Bueno, podemos ver los tres estilos que les nombré anteriormente: el estilo de la planeación, el estilo visionario y el estilo de aprendizaje, con los principales precursores de esos movimientos y esos estilos. Podemos encontrar bueno, acá está justamente el del análisis FODA, que son dos personas, Kenneth Andrews y Roland Christensen. Mackenzie, matriz de vulnerabilidad. Bruce Henderson, la matriz BCG, que se llama así porque se originó en la Boston Consulting Group, que era una consultora que asesoraba a la General Electric. La General Electric es una empresa muy grande que tiene muchas unidades de negocios. ¿Sí? Negocios son ese conjunto de actividades económicas que tienen un rendimiento y otorgan beneficio a las organizaciones. Esas empresas no tienen una sola empresa de un solo ramo, sino que tienen muchas en distintos ramos. A esas empresas se les llama unidades de negocio. ¿Sí? Entonces, esa corporación, que es ese conjunto de negocios y empresas, tienen que evaluar constantemente cuál es la empresa que mejor le va, lo que tiene que invertir en cada una de ellas y así tomar decisiones para ver qué hace con otras, que por ahí qué elementos le falta constituirse para que tengan éxito. Bueno, la matriz FODA, que es un análisis integral que la empresa necesita hacer en un determinado momento y le muestra el estado de situación en ese momento del conjunto de fortalezas y debilidades junto con una relación con el macroentorno que les va a transmitir ese macroentorno, ver el contexto y las variables incontrolables que van a constituirse en amenazas y en oportunidades. Bueno, luego están otros precursores: Alfred Chandler, Bruce Anderson, Peter Drucker y John von Neumann. En el segundo movimiento podemos encontrar a Michael Porter, el autor de la Cruz de Porter, la matriz estratégica de negocio y creador del concepto ventaja competitiva. En 1980 surge los valores, la misión, o sea, el concepto de misión, visión y los valores. Eso es lo que vamos a ver al finalizar esta clase. Y en el último estilo de esta corriente de administración o planeación estratégica está Henry Misberg, Peter Senge, que es el autor del libro Pensamiento Sistémico, Henry Misberg, que es autor también de varios libros, La estructura de las organizaciones es su principal obra, y Robert Kaplan y David Norton, que es el autor de una herramienta que se llama Comando Integral de Control, o en inglés Balance Scorer. Bien.
Esa sí la vamos a utilizar porque está en el programa. El análisis FODA y la matriz Scored o comando de tablero integral. Bueno, luego, bueno, esa es la presentación, es una breve reseña histórica. Si ustedes quieren profundizar, me comentan en la clase, en el foro de consultas, si quieren profundizar más algún estilo, ver más aportes realizados, me hacen comentarios en el foro de consultas y lo agrandamos a ese tema. Lo que pasa es que yo estoy compactando para que entren todos los temas en estas 15 semanas que tiene que durar el cuatrimestre. Pero a los fines más prácticos, sintéticos y de utilidad práctica para su carrera, nosotros necesitamos saber desde dónde hasta dónde comienza en el estudio de las universidades y en los libros y la bibliografía esta disciplina que es la administración estratégica. Entonces ya sabe que comienza en un tiempo determinado y en un contexto determinado, que son los años 1960 a 2000, ¿sí? Antes y después hay un montón de corrientes y autores más. Antes podemos nombrar la Escuela de Relaciones Humanas, la Escuela de Taylor, la clásica, y después del 2002 la Escuela de Japón, la de calidad total, pero se lo vamos a dejar si alcanzamos para otra oportunidad para poder expandir este conocimiento. Bueno, otra unidad de conocimiento que necesitamos saber ahora, que ya terminamos con la breve reseña histórica, es de nuevo empezar a ver algunos conceptos que nosotros estamos introduciendo para empezar a ver el proceso de la planeación estratégica. Comenzamos primero por ver y por redefinir de nuevo la definición de estrategia. La estrategia entonces va a ser aquellas acciones que tengan que poner en funcionamiento las organizaciones para lograr un cambio de situación o de estado y llegar al éxito, ¿sí? Esa acción tiene que ser intencionada y planificada, ¿sí? Eso es la estrategia. Toda organización requiere definir acciones estratégicas para lograr un proceso estructural. Acá nos cuestionamos y empezamos a dialogar internamente por qué es necesario la planeación estratégica en las organizaciones, qué beneficios obtendría. Y acá la respuesta sería, a veces surge porque la empresa empezaba como una empresa pequeña, micro, y de pronto le fue tan bien, desarrolló tan bien la idea del negocio, el empresario que se le ocurrió una idea y fue una verdadera huevos de oro. La idea entonces creció y se complejizó. Al crecer en tantas direcciones a la vez, se incorporaron áreas, se incorporaron más personas, más personal que se tuvo que capacitar para poder hacer el empleo y el trabajo que se requería. Eso hace que la complejidad opere en un ámbito en donde pueden haber muchas variables que no estén previstas en el día a día, entonces hay que estructurar, que significa organizar mejor, definir políticas y reglas que antes, como era más chica, no existían, y ahora que se hizo más grande la empresa, sí. Esa puede ser una de las causas o razones por las cuales es necesario la estrategia. Otra es que se diversificó, y cuando hablamos de diversificar, hablamos de que aparte de hacer su rubro original, por ejemplo, el rubro original era fabricar zapatos, quiso a cambiar un poco y en vez de producir zapatos, producir zapatillas o otra actividad completamente distinta, como por ejemplo fabricación de camperas, o más distinto aún, el negocio inmobiliario. Se complejiza entonces y crecen tantos los rubros, los distintos rubros que tiene que manejar una misma persona, un mismo equipo directivo,
en donde la toma de decisiones se vuelve cada vez más compleja porque le falta información, le falta contextualizar y pierden el rumbo. O sea, una empresa que se originó fabricando zapatos, de repente se ve complejizada al fabricar camperas, zapatillas y el negocio inmobiliario. Entonces ahí se recurre a lo que en la película de La Matriz, que es la matriz donde está el actor Keanu Reeves, la primera película dice, y bueno, hay que regresar a la fuente. Y regresar a la fuente significa entonces tener definida, si no está definida, definir la misión, la visión y los valores de la empresa. Y si ya estaba, y bueno, volver a darle un significado nuevo, resignificar, reconstruir o deconstruir la misión, la visión y los valores, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿cuál es la razón por qué las empresas necesitan adoptar estrategias? La respuesta es sencilla, porque desean alcanzar una mejor posición respecto de los competidores existentes en el mercado para asegurar clientes y defender a su organización de las fuerzas competitivas. A esta posición se la conoce como ventaja competitiva. Las fuerzas competitivas es justamente un concepto que desarrolla Michael Porter y desarrolla aparte para conocer fehacientemente todo el movimiento competitivo de un sector industrial, la matriz de Porter o llamada también cruz de Porter, que la vamos a desarrollar en otras clases. Al conocer bien en profundidad todo el sector competitivo que hay en un sector industrial, por ejemplo, las panaderías. Mi empresa es una panadería y yo quiero analizarla para poder desarrollarme y tener una buena estrategia y una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué hago? Estudio y analizo el sector a través de la cruz de Porter y con eso voy a saber bien cuánto cuesta invertir en mi empresa, quiénes son mis competidores actuales, cuánto, por ejemplo, la panadería Imperial, la panadería La Favorita, la panadería Santa Cruz, la panadería Como Pan, todas son mis actuales competidores, pero ¿cuánto cuesta tener nuevos competidores? Y eso va a calcularse en razón del capital inicial que tenía que tener la empresa para empezar a competir, maquinaria, toda la maquinaria que utiliza las panaderías, personal, instalaciones y todo eso representan números y cantidad de inversión que va a necesitar un nuevo competidor que hoy no existe, pero que puede existir. Si las barreras de ingreso a la entrada del negocio de panadería son bajas, ahí estoy en problemas porque pueden entrar, ya que ya tengo bastante competencia, incluso puede entrar más. Eso se analiza y aparte de analizar la competencia actual, los nuevos competidores potenciales, se analiza también los proveedores que me proveen materia prima esencial, que sería en este caso la harina, el trigo, cómo ejerce sobre mi producto o mi negocio presión al venderme la harina a determinados precios y en función a eso tengo que calcular la rentabilidad que me va a quedar a mí con otra fuerza de presión que son los clientes. Si los clientes me reclaman el precio, se organizan y hacen movidas para que yo baje mi precio, o todo el sector industrial, todas las panaderías bajen el precio, y ahí también estamos todos en el mismo problema. Y otra presión también son los productos sustitutos. Si bien la panadería tiene muchos productos, pero pueden haber, por ejemplo, si mi producto principal es el pan, el producto sustituto al pan, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, las galletitas de agua. Los productos sustitutos se caracterizan porque se venden en los mismos canales del producto principal y a los mismos clientes porque satisfacen una necesidad semejante, ¿sí? Pero es tan parecida que compite con el producto y con el precio de esos productos. Entonces ahí, teniendo toda esa herramienta que yo le digo, la cruz de Porter, se conoce el estado de la competencia de ese sector en particular. Y así se puede generar conociendo todos esos sectores, también unificando la herramienta, integrando el análisis FODA y otras matrices,
podemos saber bien en qué somos buenos y ahí poder crear una ventaja competitiva sobre la competencia. La ventaja puede ser la marca, el producto, los valores que pregona y que ejerce la empresa en la sociedad, el posicionamiento mental, que es como la marca que tiene la sociedad en la mente, ¿sí?, de esa empresa sobre en la mente de los clientes o la sociedad. Bueno, entonces definimos así el primer paso, que es por qué tenemos que hacer planeación estratégica o estrategia. ¿Por qué? Y analizar las principales ventajas y beneficios que me otorgaría tener una planificación estratégica y crear así también una ventaja competitiva. Bueno, acá dice, toda estrategia depende de dos elementos fundamentales: las metas y objetivos que deben alcanzarse y los medios o recursos a aplicar, ¿sí? La interdependencia de estos elementos resulta de crucial importancia para la definición de una estrategia en particular y sobre todo para tener la capacidad de identificar ventajas competitivas. Bueno, y el segundo paso es conocer la estructura en las cuales se van a desarrollar las estrategias, porque no se hace una sola estrategia. La planificación estratégica es un proceso por el cual se van a surgir procesos en determinados niveles y fases. Y la estructura, que va a ser justamente la estructura orgánica de la organización, que define cantidad de niveles jerárquicos que tiene la empresa o la organización y cuáles estrategias van a operar simultánea o solamente en cada uno de esos niveles. O sea, hay un plan estratégico general y luego hay distintas estrategias que le van a corresponder al nivel estratégico, al nivel jerárquico, ¿sí? Y también al nivel estratégico que opera en ese nivel jerárquico, y también hay otras estrategias que son solamente funcionales y operativas, que van a funcionar solamente en la parte operativa o en la función específica, por ejemplo, en el área de ventas, que sería una unidad funcional tradicional en una organización. Bueno, entonces acá empezamos a describir y entrar en juego cuáles son esos niveles jerárquicos que operan en la planeación estratégica. Bueno, acá dice, para comprender la administración estratégica es necesario reconocer que la mayoría de las grandes corporaciones están formadas por diferentes niveles organizacionales. En las grandes corporaciones se pueden reconocer cuatro: el nivel corporativo, que sería el responsable del diseño de un plan de estrategia corporativa que conduzca a la organización de un futuro rentable. Bueno, si ustedes buscaron la definición de corporación, es un conjunto de unidades de negocio o de empresas que tienen un negocio. El negocio es el análisis de la rentabilidad que opera en cada una de esas empresas, y es un grupo empresario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nivel corporativo, estamos hablando de grupos de empresarios, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, Grupo Costa, Grupo Llanesa, Grupo Techín, ¿sí? Que son grandes, inclusive a veces son tan grandes que ejercen un mercado oligopólico, y eso hace que tengan el control del precio de determinados productos. Bueno, después está el nivel divisional. El nivel divisional sería ya por responsables de planes divisionales que asignan los fondos para cada unidad de negocio dentro de la división. Acá se estratifican las empresas por unidades de negocio. Y cuando definimos o hablamos de unidades de negocio, hablamos de un rubro o de una rama específica. Por ejemplo, si la empresa tiene, por ejemplo, el grupo Costa tiene distintas unidades de negocio. Una es el inmobiliario, otra petrolero, otra venta de automóviles, otra es distribución y comercialización al por mayor y al por menor de herramientas de ferretería y de insumos para materiales de la construcción. Otro es la fábrica de ladrillos. Son distintas unidades de negocio.
Y acá opera entonces el nivel divisional. Va a haber un responsable o un grupo de responsables en cada unidad de negocio, ¿sí? Que va a tomar las decisiones específicas a ese negocio, ¿sí? Porque es el que sabe más sobre ese negocio, ¿sí? Bueno, después está el nivel de unidad estratégica de negocios. Acá, cada unidad desarrolla un plan estratégico para la unidad de negocios. Acá estamos hablando ya de que los responsables, gerentes de cada unidad de negocio, que yo había dicho Grupo Costa, va a haber un responsable de negocios del área petrolera, otro del rubro materiales de la construcción, otro del rubro de hotelería, otro del rubro de venta de automóviles. Entonces, en esos, cada una de esas unidades de negocio se van a empezar a desarrollar distintas o las estrategias de cada negocio para ver cómo toman las decisiones del Grupo Costa Total, el equipo directivo del Grupo Costa Total, para ver qué invertir más, en qué negocio es necesario invertir más para ganar más dinero o qué negocio descartarlo porque estamos perdiendo dinero. ¿Sí? Bueno, después están las unidades funcionales que son las áreas operativas. Cada nivel dentro de unidad de negocio desarrolla un plan operativo para lograr sus objetivos. Acá, por ejemplo, sería ya el local en uno de los locales de venta de materiales para la construcción, va a haber una estrategia. En el otro, otra. En un local de ventas de automóviles de Carlos de Costa va a haber una estrategia. En el otro, otra, porque va a ser la que mejor opere en cada una de esas unidades funcionales. ¿Sí? Más chiquito cada vez el nivel. Bueno, entonces así se pueden definir y pueden haber corporaciones con esa cantidad de niveles. ¿Sí? Si la empresa es chiquita, capaz que hay 2 niveles nomás. Bueno, después están las mismas, bueno, el plan general, que sería la estrategia global general, y en cada una de ellas una o varias estrategias, ¿sí? Eso va en función de las estrategias que quieran utilizar y los objetivos y la meta en concordancia. Bueno, entonces primero podemos encontrar acá 3 fases: necesidad de establecer estrategias. Acá nos preguntamos, estamos en la etapa de, ¿es necesario hacer una planificación estratégica? Y sí. Necesidad de definir unidades de negocio, que son ver cuáles son aquellas empresas o unidades de negocio que están rindiendo dinero y qué decisiones tomar para ganar más dinero, ¿sí? Y aquellas que están perdiendo, también es una decisión estratégica, puede ser liquidarlas, ¿sí? Necesidades de obtener utilidades. Y acá están estratificadas por nivel jerárquico los niveles estratégicos: nivel corporativo en la punta de la pirámide, nivel divisional, nivel estratégico y nivel funcional en la base de la pirámide. Bueno, esto sería la clase 2. Ahora les comparto la clase 3. La clase 3 la clase 3. Acá vamos a conocer ya, empezando a ver lo que es el proceso de planificación estratégica. Bueno, la bibliografía divide el proceso de la planificación estratégica en 3 niveles, que son la planeación normativa, la planeación estratégica propiamente dicha y la planeación operativa. Acá hay una definición breve, una introducción, antes de empezar con la descripción de la metodología que sustenta la administración estratégica. Es importante contextualizar sus diferentes niveles.
Son tres los niveles que se deben considerar en el proceso de definición del rumbo que va a seguir la organización: la planeación normativa, la planeación estratégica y la planeación operativa. Esto se muestra en la siguiente figura que yo les voy a mostrar. Durante las dos primeras décadas del nacimiento de esta metodología, 1960-1979, solo se tomaba en cuenta la planeación estratégica. Recuerden que en ese lapso el contexto buca no existía, había más estabilidad. Luego dice, a partir de 1980 se define y establece la planeación normativa, que ahí es donde lo consideramos. Ahora vamos a ver qué herramientas se utilizan para considerar ese macroentorno o contexto buca. A mediados de 1990 se integra el último componente, que es la planeación operativa. Bueno, acá está. Dentro de arriba está la planeación normativa, la planeación estratégica sigue y a lo último la planeación operativa. Las herramientas que se utilizan en cada una de estos niveles del proceso de planeación, en la normativa y entra la misión, la visión y los valores. Y acá entra también la herramienta que se utiliza para definir o redefinir, le da el nuevo significado, es el análisis FODA, que son herramientas de diagnóstico. El objetivo, se definen en la planeación estratégica los objetivos, metas e iniciativas que tienen que ir en total concordancia con la misión, la visión y los valores. Y por último, en la operativa están los indicadores que hay que considerar en cada área funcional. Recuerden que las áreas funcionales en una administración u organización son los recursos humanos, el área de las áreas de procesos, de producción, de ventas o generación del servicio. Bueno, después lo vamos a trasladar a un ejemplo que tenga que ver con políticas. Bueno, acá hay una explicación. Las dos primeras etapas se la conoce como formulación estratégica, mientras que el paso entre la planeación estratégica y la planeación operativa se la puede llamar ejecución estratégica. La planeación operativa convierte los conceptos generales del plan estratégico en cifras claras, números reales, indicadores. La planeación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente en la solución del problema y en la consecución de los objetivos establecidos. Si bien son procesos definidos los que cubren diferentes aspectos de la administración estratégica, ciertamente se ha acostumbrado a llamarle proceso completo como planeación estratégica. Para efectos prácticos se le puede llamar así, pero teniendo conciencia de que esta es solo un componente más de la administración estratégica global. Bueno, comenzamos por el primer nivel que estaba en la punta de la pirámide anterior, que se llama planeación normativa. Como la palabra lo indica acá, hace alusión a las normas, que en realidad son la base o lo que yo les trataba de transmitir con la película de Matrix es el proceso de volver a la fuente, al origen, ¿sí?, de la empresa, ¿sí? Acá por eso las principales herramientas de planeación estratégica que se utilizan es definir la misión, la visión y los valores. Ahora vamos a ver cada uno. Pero esto es introductorio porque hasta ahora hemos visto cuáles son, entrando ya en el proceso de planeación estratégica, todavía no hemos desarrollado una planeación estratégica porque estamos viendo los elementos que la componen y en qué niveles jerárquicos operan en la estructura de la empresa y a qué tipo de estrategias corresponden con esos niveles, el nivel operativo, corporativo, funcional, y ahora viendo los procesos que son planeación normativa, planeación estratégica y operativa. Bueno, la planeación normativa debe ser integral, se consideran todos los componentes de la organización planeada, así como sus interrelaciones, debe ser participativa para la toma
de decisiones. La toma de decisiones siempre es un proceso que hacen los directivos, los funcionarios de altos grados. Y en general todo el proceso de planeación es realizado por la organización. Y el otro componente que tiene que tener la planeación normativa es adaptativa y de aprendizaje. Los planeadores deben aprender a través de la continua revisión y rediseño de decisiones y planes, llevado a cabo de forma activa. Bueno, y acá hay un cuadrito resumen de los 3 tipos de planeaciones. Los principales elementos dentro de la administración estratégica van a ser: dentro el proceso de planeación estratégica hay 2 etapas o fases. El primero es la formulación estratégica, que está acá. Lo primero que se hace, acá nos definimos qué es la estrategia, por qué es necesario hacerlo, ¿sí? Y entra en ese proceso, en esa fase, el nivel de planeación normativa y el nivel de planeación estratégica. En la segunda fase es ya ejecutar la estrategia, las planificaciones de todas las estrategias definidas en la etapa anterior. Entonces acá entra en el juego, en la ejecución estratégica, justamente la planeación o planificación operativa, ¿sí? Bueno, y acá hay otro cuadrito que también me explica y me resume las principales herramientas de dónde partir de planeación estratégica en cada uno de esas etapas y niveles. En la planeación normativa vamos a encontrar la declaración de la misión, visión y valores, y en la planeación estratégica estas son herramientas como el análisis FODA, cadena de valor, oferta de valor y estructura, que se gestiona, se analiza y se piensa es un análisis del ambiente interno de la organización. Y el análisis FODA, por supuesto. En el análisis del entorno, para analizar el contexto buca de las variables incontrolables, político, social, legal, económico, que también vamos a ver en la próxima clase, se analiza ese ambiente externo. Así se produce el análisis del entorno total, tanto interno como externo, y se empiezan a poder obtener ya la segunda etapa del proceso y nivel, que es la definición de los objetivos y las metas, y diseñar cada estrategia para cada uno de esos niveles estratégicos y de la estructura, ¿sí? Bueno, ahora finalizando ya vamos a dar algunos ejemplos de misión. La misión es una declaración formal que hace una organización en donde debe responder a la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Qué es lo que fabrica? ¿Qué es lo que produce? Con solo leerla, la persona que la escucha debe tener ya una idea clara de a qué se dedica esa empresa. Así es como se redacta o se define el concepto de la misión, ¿sí? Y bueno, acá hay algunos ejemplos como igual la empresa Disney, que dice que es hacer feliz a la gente. Después hay una organización evangélica que dice: la misión de la iglesia es netamente espiritual. Es- Esta es evangelizar al mundo y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y, y de un supermercado de Estados Unidos tenemos como misión especial acceder constantemente con nuestros productos, no, exceder, perdón, no acceder, constantemente con nuestros productos y servicios, todas las expectativas de nuestros clientes. Esta labor la hacemos en un ambiente de calidad total, donde el producto y el servicio ofrecido son reflejo de nuestra calidad empresarial, fundamentada sobre las bases de un desarrollo social sostenible y un desarrollo económico y justo. Bueno, son ejemplos, solamente les di ejemplos y una somera definición de misión. La clase que viene vamos a profundizar la definición de la misión, la visión y los valores, y vamos a ver más ejemplos reales o algunos ejemplos que hay errores en la definición y que les voy a comentar, o vamos a aprender por qué es aconsejable
considerar algunos aspectos cuando definimos la misión, la visión y los valores. O sea, porque principalmente a veces queremos que estamos en el mundo de las maravillas y en realidad tiene que ser creíbles y reales. Sí, ese es uno de los puntos que hay que considerar. Pero eso se lo dejo para la clase siguiente. Entonces, pueden contar con este material de recurso de apoyo para la lectura de la clase y la bibliografía es la misma, nada más que tienen que avanzar en el capítulo 2 del libro que ya les dejé la semana pasada. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.